Buenos días, quien les habla es el doctor Jonel Alarco del Instituto Nacional de Salud y continuando con el curso virtual de bioestadística, en esta oportunidad vamos a tocar las medidas de asociación más frecuentemente utilizadas en nuestro medio. Eh, Tenemos que tener en consideración de que estas medidas van a estar íntimamente relacionadas con el tipo o el diseño de estudio que vas a utilizar. En este caso, si utilizas un diseño de estudio tipo CORDE, por ejemplo, lo que vas a tener que utilizar es el riesgo relativo. Si utilizas un diseño de estudio tipo caso control, lo que vas a tener que utilizar es el famoso OR o odds ratio. Sin embargo, si utilizas un estudio de tipo transversal, que es el que más frecuentemente se realiza, sobre todo en nuestro medio, lo que vamos a tener que utilizar sí o sí en este caso son las razones de prevalencias o también conocidas como RPs. Entonces para esto, seguro que ustedes ya han visto esta parte, se utiliza una tabla de doble entrada, ¿no? En el cual está nuestro evento de interés, que puede ser la enfermedad o alguna otra cosa, y nuestra exposición, ¿no? El factor expuesto y el factor no expuesto. Y hacemos el cruce de los datos que tenemos a continuación. Entonces, en base a esto podemos estimar el riesgo relativo, el OR y la razón de prevalencia, ¿no? Lo que tenemos acá son las fórmulas para poder estimar estos valores. Y si te das cuenta, el valor del riesgo relativo o la forma en la cual se calcula es igual a la razón de prevalencia. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en el caso del OR es diferente, porque es una razón de productos cruzados. Lo otro a considerar es cómo una vez que tú has hallado estos valores vas a interpretarlos. Si para estas tres medidas el valor que nos surge es menor que 1, lo podemos considerar como un factor de protector y su interpretación es un poco diferente a cuando, por ejemplo, esta medida es mayor que 1 o también conocida como un factor de riesgo. Sin embargo, si el valor es igual a 1, pues simplemente no existe ningún tipo de efecto o no se presenta la asociación o no es estadísticamente significativo. Recuerden que cuando ustedes presentan los intervalos de confianza y si el intervalo de confianza incluye al 1, lo que está ocurriendo es que no se está presentando la asociación, ¿no? Lo contrario es de que si es que no incluye el 1 y es mayor que 1, pues es un factor de riesgo. Si es menor que 1 es un factor de protector. Esto hay que tener en consideración a la hora de hacer nuestra correcta interpretación. Entonces pasamos a un ejercicio, una tabla, en el cual vamos a estimar nuestro riesgo relativo, o el RR. Entonces lo primero que tenemos que tener en consideración es de cuál es el diseño del estudio que estás analizando. Y acá te lo está poniendo. Acá te dice que es una corte. Es una corte que se realizaba en un año de seguimiento para estimar la incidencia. Recuerda esta palabra, incidencia en estudios que van a ocurrir a futuro, estudios de corte. La incidencia de infarto agudo de miocardio en individuos o en pacientes que tienen una hipertensión sistólica grave, definida como mayor de 180 milímetros de mercurio, en comparación con aquellos individuos que tienen una presión sistólica normal, menor de 120 milímetros de mercurio, en una población en la cual se ha hecho esta corte de 20.000 personas. Entonces tienes tu tabla, ¿no? Tienes tu exposición, tienes aquellas personas que tienen la hipertensión grave ya que se ha definido, aquellos que tienen una presión normal, y tienes acá tu evento, ¿no? De este grupo poblacional, cuántos son aquellos que sufren infarto y cuántos son aquellos que sufren infarto, pero digamos aquellos que tienen la presión normal. Igual acá, como es un estudio en el cual se está haciendo un seguimiento y tienes estos dos grupos, pues lógicamente que van a tener que ser iguales, ¿no? Al ser un diseño eh, de una corte que tú estás siguiendo. Entonces, para esto
hacemos simplemente el cálculo de nuestra fórmula que hemos presentado anteriormente, el cálculo del riesgo relativo, por ser un estudio de corte. Reemplazamos las casillas y al final nos dice que tiene un riesgo relativo de 6. ¿Y esto qué significa? Lo vamos a hacer nuevamente, pero ya con el programa Stata. Aplicamos este comando CSI y colocamos los valores que tenemos en nuestras casillas. Corremos el programa, corremos el comando, y lo que nos interesa acá es buscar específicamente este valor, ¿no? El riesgo relativo, y acá nos está mencionando que es 6, y nos brinda también nuestros intervalos de confianza. Y estos intervalos, si te das cuenta, están por encima de la unidad, va desde 4 hasta 8, con un riesgo medio de 6, que es el que vamos a reportar. Y nos dice con un valor de P de que efectivamente es estadísticamente significativo. ¿Y cómo es que realizamos nosotros la interpretación? Lo hacemos de la siguiente manera. Dice, las personas que tienen hipertensión grave definida como mayor de 180 milímetros de mercurio tienen 6 veces el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en comparación con aquellas personas que tienen la presión arterial normal. Y luego de esto añades cuánto ha sido el valor que se ha encontrado, tu RR de 6, con tu intervalo de confianza al 95% y colocas específicamente cuáles son aquellos intervalos. Esto es importante porque esto nos va a permitir nosotros estimar o saber si es que esto ocurre en la población, entre qué rangos y qué rangos pues puede variar este resultado, ¿no? Sobre todo el 6 que tú has encontrado de riesgo. Y esa es la forma en la cual tú puedes estimar tu riesgo relativo, pero recuerda que va a depender netamente del diseño del estudio. Hemos visto ahorita un estudio tipo cohorte, en el cual está correctamente justificado el uso del riesgo relativo. Entonces pasamos a nuestra segunda medida, que es el famoso OR o Odds Ratio, en el cual también tenemos un ejemplo, que es el mismo que hemos presentado para el riesgo relativo. Dice, ¿no? Es un estudio hipotético de casos y controles. Ya el diseño no es una corte, es un estudio de casos y controles de un año de seguimiento, dice, para la estimación del infarto agudo de miocardio en individuos con hipertensión sistólica grave y presión sistólica normal. La misma población y tienes el mismo cuadro de doble entrada. Y para esto hacemos nuevamente nuestro cálculo, pero recuerda que estamos en un estudio tipo casos y control. Y estamos aplicando nuestra fórmula de OR, o razón de productos cruzados. Entonces solamente reemplazamos en este caso y el valor final del OR es de 6.09 o 6.1, que es muy similar al que hemos encontrado de riesgo relativo previamente. Lo corremos por el Stata, colocamos el comando CCI y colocamos los valores de las casillas, corremos el comando y acá lo que nos interesa encontrar es este valor, Odds Ratio, ¿no? Y nos está diciendo que es de 6.09, ¿no? 6.1. Y nos da nuestros intervalos de confianza. Y esto nos dice que es estadísticamente significativo. Y hacemos la interpretación. Las personas que tienen hipertensión grave mayor de 180 milímetros de mercurio tienen 6.1 veces el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en comparación con aquellas personas que tienen la presión arterial normal, y colocas el OR, tu valor del OR, tus intervalos de confianza y los valores extremos, ¿no? Los valores que has encontrado. Si te das cuenta, ambos valores son bastante similares y eso lo vamos a explicar a través de este ejemplo. Vamos a presentar ahora un ejemplo para encontrar un OR, pero ya no de un valor de riesgo, sino de un valor de protección.
Nuevamente es un estudio de casos y controles de un año de seguimiento para estimar el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio en individuos que consumen una dieta mediterránea y una dieta normal. Tenemos nuestro outcome, nuestra vía de resultado. Tenemos nuestra exposición, que es la dieta mediterránea y la dieta normal. En este caso calculamos nuestro OR y nos da un valor de 0.44. Entonces, ¿cómo es que realizamos la interpretación cuando tenemos un valor menor que 1? Lo hacemos en el stata, colocamos el comando CCI y los valores de las casillas. Tenemos la salida y efectivamente pues el valor del OR nos sale 0.44 con nuestro intervalo de confianza y es estadísticamente significativo. ¿Cómo hacemos ahora la interpretación de este valor? Lo hacemos de la siguiente manera. En las personas que consumen una dieta mediterránea, el riesgo de sufrir de un infarto de miocardio se reduce en 56% en comparación con aquellas personas que consumen una dieta normal. Colocas el valor de 0.44 y sus intervalos de confianza. Pero ¿de dónde sacas este 56%? Pues hay una forma de realizar la interpretación cuando los valores son menores que 1. Simplemente restas de 1 el valor obtenido del OR. En este caso, 1 menos 0.44 es 0.56. O sea que la posibilidad de tener el infarto de miocardio se reduce en 56%. Y esa es una de las formas, porque hay otras formas más de poder hacer la interpretación. Te estoy presentando ahorita una de las formas de poder interpretar el valor del OR cuando es menor de 1. Ahora, esto es lo que les quería presentar hace un momento. ¿Recuerdan ustedes del primer ejercicio en el cual el infarto de miocardio estaba asociado a la hipertensión grave o en el caso de la hipertensión normal? ¿Cuánto específicamente nos salía nuestro riesgo relativo? Un riesgo relativo de 6. Y cuando utilizábamos el OR teníamos un valor de 6.09 o 6.1, ¿no? Muy similar. Hay que tener en consideración acá de que cuando hacemos nosotros o estimamos la frecuencia del evento, que es lo que está en rojo, de 20.000 casos solamente hemos encontrado 210 que han sufrido de infarto de miocardio, lo que representa el 1% de toda la muestra que tú has utilizado o de toda la población en este caso. En este caso no hay diferencia porque la frecuencia del evento es bastante baja. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la frecuencia aumenta? Tenemos este otro ejercicio en el cual se prueba una vacuna o en una población se le administra una vacuna y en otra población se le administra un placebo. Lo que están viendo es la reacción local que surge en la piel y lo que tú ves acá es de que en una población de 4.980 personas, 820 tuvieron la reacción local y esto representa el 16.5%. Ya no es el 1% como estaba acá. Si nosotros hacemos el cálculo del riesgo relativo, tenemos 3.59 para un estudio de tipo de seguimiento, por ejemplo, de cohorte. Pero ¿qué pasa si este es un estudio retrospectivo tipo caso control? El estimado es de 4.46, muy diferente al que hemos nosotros encontrado acá, casi una unidad de diferencia. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Dependiendo de la frecuencia del evento, como es lo que se está planteado acá, si la frecuencia del evento aumenta, también aumentan los valores de los estimados, pero aumenta mucho más en el caso del estimado del OR. Y eso lo apreciamos de esta manera. Cuando la frecuencia del evento es menor del 10%, tanto el RR como el OR son iguales.
Entonces, si tu frecuencia del evento es menor al 10%, puedes utilizar indistintamente el OR o el RR. Sin embargo, cuando tu frecuencia del evento es mayor del 10%, digamos de un 50%, tu valor de OR sí está bastante sobreestimado. Lo aconsejable es utilizar la medida de acuerdo al diseño que tú estás utilizando. Pero esto, ¿por qué es importante y por qué, digamos, lo traigo a colación? Porque nosotros, generalmente en los estudios de tipo transversal, utilizamos lo que es la razón de prevalencia, o eso es lo que se debe utilizar. Muchas veces algunos estudiantes utilizan el OR, ¿no? Y tengan en consideración de que la razón de prevalencia, el cálculo de la razón de prevalencia es igual al cálculo del riesgo relativo, que es el que está aquí. Entonces, cuando ustedes en un estudio transversal tengan una frecuencia del evento del 50%, por ejemplo, tienen que utilizar sí o sí la razón de prevalencia. No pueden utilizar el OR, como muchas veces se ha visto en la presentación de los trabajos a los congresos de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Esa es una observación mayor. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que considerar utilizar en estudios transversales la razón de prevalencia, cuyo cálculo es similar al riesgo relativo, que es el que está acá, y no el OR, porque los valores del OR están muy sobreestimados. Entonces, no es correcto utilizar ORs en estudios transversales cuando la frecuencia del evento es mayor del 20%. Si se dan cuenta acá, ya se empiezan a separar a nivel de lo que es el 20%. Entonces, precisamente, vamos a hablar ahora acerca del cálculo de la razón de prevalencia a través de este ejemplo. Nuevamente, en un estudio hipotético transversal para la estimación del riesgo de sufrir osteoporosis en individuos que consumen una dieta pobre en calcio y una dieta normal, tenemos nuestra tabla de doble entrada en la cual está nuestra variable de enfermedad o nuestra variable de evento, que es la osteoporosis, y tenemos nuestra variable de exposición, ¿no? Que es dieta pobre en calcio, sí y no. En este caso hacemos nuestro cálculo de la razón de prevalencia a través de las fórmulas ya establecidas. Simplemente reemplazamos y nos dice que tenemos un valor de 6.19. Fíjense acá estos valores en rojo, que son los porcentajes, y lo que me interesa ver acá es este que está aquí, que es la frecuencia del evento. Estamos hablando de una frecuencia del evento del 20%, muy superior a nuestro punto de corte que habíamos establecido anteriormente de 10%, que me justifica a mí netamente que yo tenga que utilizar la razón de prevalencia. ¿Cómo lo hacemos en el Stata? Colocamos el comando que ya hemos visto, el CSI, y los valores de las casillas. Acá le estoy adicionando este comando OR para ver la diferencia de la razón de prevalencia del RP con el OR, porque el Stata también te lo puede dar. Esta es la salida. Lo que nos interesa acá es el valor de 6.15 que hemos encontrado, que es la razón de prevalencia. Como les mencioné, es igual al cálculo del RR. Entonces es el mismo, por eso que el valor, incluso la palabra es la misma. Estos son los intervalos. Y como les dije, había un comando que le puse que era para calcular el OR, que es el que está acá. Y fíjense, los valores de la razón de prevalencia para un estudio transversal que hemos visto es de 6.15. Sin embargo, si ustedes utilizan el OR, el valor de asociación pues va a ser de 10. O de 11 si lo consideramos, si lo redondeamos, ¿no? Entonces se sobreestima demasiado cuando ustedes utilizan el OR en vez del RP. ¿Cómo lo interpretamos? Pues a través de la siguiente presentación. Dice, las personas que consumen una dieta pobre en calcio tienen 6.15 veces el riesgo de sufrir de osteoporosis en comparación con aquellas personas que consumen una dieta normal.
y le colocan los valores de RP hallados con sus respectivos intervalos de confianza. Las recomendaciones finales para utilizar estas medidas de asociación es de que tengan en consideración siempre el diseño del estudio, porque en base al diseño del estudio ustedes van a decidir qué medidas de asociación o qué pruebas correctamente van a ser utilizadas. Ya les mencioné, si es un estudio de seguimiento, una corte, tienen que utilizar el riesgo relativo de la forma que yo les he presentado. Si es un estudio retrospectivo tipo caso control, tienen que utilizar su OR. Si es un estudio transversal, que es lo que más realizamos, va a utilizar su razón de prevalencia, cuyo cálculo es el mismo que el riesgo relativo. Solamente está justificado utilizar el OR en estudios transversales cuando la frecuencia del evento es menor del 10%, y eso es importante que lo tengan en consideración. Lo otro, y la segunda recomendación, ya para concluir, es de que siempre presenten lo que es la magnitud de la asociación, la interpretación que hemos visto hace un momento. Eso lo presentan en la parte de resultados. No solamente coloquen el valor del OR o PR, dependiendo del diseño, y mencionen de qué asociación significativa. Lo que se tiene que hacer acá es específicamente presentar de cuánto ha sido la asociación, cuántas veces más o cuánto menos se reduce la asociación presentada, como lo hemos visto hace un momento. Y ya, ahora sí, para terminar, dos libros interesantes y que son muy didácticos y que están en español son este libro de Epidemiología Intermedia de Sclo y de Nieto, muy recomendable, y este de Bioestadística Amigable de Martínez González, que también se los recomiendo. Y esto lo pueden descargar de internet, está a libre disposición y son muy buenos para lo que es la parte tanto de epidemiología como de bioestadística, que se complementan al final de cuentas. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir sin ningún tipo de inconveniente. Muchas gracias y hasta pronto.